El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Noche de Lluvia. Gracias de corazón por vuestro apoyo, por estar al otro lado acompañándonos en estas transmisiones, en esta fiesta de conocimiento que tenemos cada martes para entender que el mundo es mucho más grande, mucho más amplio y misterioso de lo que nos habían contado. Gracias de corazón por formar parte de la comunidad de los hijos de la lluvia y si no lo habéis hecho ya, os invito por favor a que os podáis suscribir a Noche de Lluvia Podcast tanto en YouTube como en Spotify. Nos ayudáis mucho dando a seguir, es un gesto gratuito y a nosotros pues sirve para que se nos pueda recomendar y para que estos vídeos y estas investigaciones lleguen a más gente. También os pido por favor que podáis dejarnos comentarios, me gusta y compartir estos vídeos en redes sociales para que así el conocimiento siga avanzando y consigamos cambiar este mundo, hacer que nuestra mente esté más abierta. Muchas gracias de corazón por vuestro apoyo y sin más vamos a comenzar este capítulo especial dedicado pues a la parte más sagrada de la mujer. Comenzamos. Desde el campo de las imágenes religiosas, especialmente aquellas relacionadas con la Virgen María, tenemos miles de advocaciones. Llamamos advocaciones a los diferentes nombres que recibe la Madre de Dios dependiendo del lugar en el que se le rinda culto o el lugar en el que supuestamente se haya aparecido. Hay muchas advocaciones como Virgen de Lourdes, Virgen del Carmen o Virgen de Fátima, pero todas se refieren a la misma persona, a la Virgen María. El culto a la Virgen María no siempre fue una constante en el seno de la Iglesia, surgió más bien como el deseo de los religiosos de contrarrestar a los adoradores de la diosa madre, que se trata de la forma de espiritualidad más antigua que conocemos en el ser humano. La diosa madre representaba para nuestros ancestros más remotos la energía femenina y la fertilidad, la tierra y la vida. Hoy os voy a hablar de ese culto fascinante a la diosa madre y de las imágenes religiosas que considero como las más misteriosas del mundo, unas vírgenes que, a pesar de estar en el seno de la Iglesia, guardan una estrecha relación con la diosa madre, con los misterios templarios y con los secretos alquímicos medievales. Hoy hablamos del enigma de las vírgenes negras. Hace 35.000 años el ser humano comenzó a pensar en los dioses, comenzó a explorar su espiritualidad y plasmó estos sentimientos en figuritas de piedra que han llegado hasta nuestros días. Y curiosamente, y en contra de lo que ocurre hoy día con las principales religiones del mundo, esas deidades de los primeros seres humanos no eran masculinas, sino femeninas. Lo sabemos por unas figuritas prehistóricas que se llaman Venus. Datan del Paleolítico Superior, es decir, de hace 35.000 años. Se trata de figuras humanas femeninas con rasgos exagerados como los pechos, los genitales, la panza, las piernas y las caderas, es decir, los rasgos característicos de las madres. Por lo tanto, aludiendo a un culto a la fertilidad. Y aunque hoy día las vemos del color de la piedra, los científicos han encontrado restos de ocre, restos de pigmento rojo en su superficie. Por lo tanto, estas figuras estaban decoradas. Desde que fueran descubiertas, las Venus prehistóricas han sido motivo de controversia en el campo de la arqueología.
Hay expertos que aseguran que su significado está relacionado con el culto a la maternidad, mientras que otros hablan de que se relaciona con el deseo de atraer abundancia o de alejar el mal, alejar temas que les preocupaban mucho, como las épocas de hambruna. Y como la ciencia oficial no puede demostrar claramente y sin lugar a dudas su función, por eso no quieren hablar de la teoría más fascinante sobre las Venus prehistóricas, la de que representan al primer dios del mundo, la gran diosa madre, protectora de la fecundidad, la maternidad y la vida. Las Venus paleolíticas han aparecido en altares, en lugares de oración y culto. Son de pequeño tamaño y podían formular como amuletos. La más famosa, la Venus de Willendorf, está datada científicamente en unos 27.500 años de antigüedad, pero las hay que podrían ser muchísimo más antiguas. Tanto es así que la ciencia no les presta ninguna atención, ya que si realmente les diera la publicidad merecida, tendríamos que asumir que el primer dios de la historia humana no era dios, sino diosa. Tenemos el caso de la Venus de Berejat Ram, aparecida en los altos de Golán, cerca de Israel, datada con bastante seguridad entre 250.000 y 280.000 años, lo que supone que fue creada por una humanidad anterior a la nuestra, el Homo heidelbergensis. Y otro caso inquietante es el de la llamada Venus de Tantam, que apareció en un yacimiento de Marruecos, acompañada de numerosos bifaces y utensilios sobre lasca. Datada científicamente entre 200.000 y 125.000 años antes de Cristo, en el periodo achelense medio. Robert Bednarik asegura que tiene incisiones que demuestran que le dieron forma y restos de ocre rojo asociado con la espiritualidad en la prehistoria. Pero estos datos permanecen en silencio, caen en el olvido y nadie les ofrece hoy día su debida importancia, como tampoco interesa en esta sociedad patriarcal hablar de las manos plasmadas en el arte rupestre, el primer arte de la historia humana. Estas manos son un fenómeno que se da en el arte rupestre del Paleolítico en todo el mundo. Las hay tanto en negativo, que es hacer la silueta de la mano soplando el pigmento, o en positivo, que es pintando la palma de la mano como tal y plasmándola. Y un dato muy inquietante es que algunas manos poseen 4 dedos. ¿Cómo es esto posible? Los expertos barajan diferentes hipótesis. He tenido la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones a una eminencia en el campo de la prehistoria, el arqueólogo Hipólito Collado, quien me habló de las diferentes teorías que tratan de explicar este tema de los 4 dedos. Pintar manos, me decía, es una tradición que se extiende alrededor del mundo, porque encontramos representaciones de manos en todo el orbe, desde época paleolítica hasta prácticamente nuestros días, defiende este arqueólogo. Estas manos rupestres esconden muchos misterios y han sido centro de enconados debates arqueológicos. Uno de ellos tiene que ver con aquellas pinturas en las que solo aparecen 4 dedos, como os decía. Hay expertos que defienden que se deben a amputaciones, como ocurre en la actualidad con la tribu Dani de Papúa Nueva Guinea, quienes celebran un ritual funerario en el que el chamán cercena falanges a los familiares del fallecido como señal de duelo. Otros estudiosos, por el contrario, creen poco probable que se cortaran conscientemente zonas de la mano, porque esta parte del cuerpo resultaba fundamental para cazar, recolectar, es decir, para sobrevivir. Hay quienes defienden que algunas pinturas rupestres de manos con 4 dedos podrían haber sido pintadas por artistas que hubiesen perdido falanges a causa del frío,
mientras que una de las teorías más aceptadas aboga por considerar que nuestros ancestros se tapaban conscientemente el pulgar porque creían que en las paredes de las cuevas habitaban los espíritus. Si pintaban la mano completa, podían quedarse atrapados entre ambos mundos, pero al no concluir el dibujo, se permitían hacer peticiones de ayuda en la caza, sanaciones o incluso ritos de paso de la niñez a la pubertad sin tener que abandonar del todo nuestra realidad. Tampoco podemos dejar de señalar que estas manos podrían haber sido marcadores territoriales o incluso avisos de peligro, ya que según expertos como Hipólito Collado, se han encontrado estos dibujos junto a pozos profundos, por ejemplo. Estas manos creadoras, expresión empleada por la arqueóloga Laurette Sejourné para referirse a las de Teotihuacán, son igualmente abundantes en el arte indígena americano. Aparecen en pinturas rupestres, en estelas zapotecas, sellos, esculturas, cerámica ceremonial maya y olmeca, así como en los peldaños de la pirámide de Cholula, en relieves y estelas de Tajín y en los misteriosos yugos y hachas del Golfo de México, así como en Sinaloa y Chihuahua. Tanta abundancia de manos sería indicio de cierto culto a la propia mano por parte de sus autores. En definitiva, con las manos se hacía todo. Son hacedoras incansables, como dice esta experta. Y aquí viene el dato más importante. Parece ser que estas manos son femeninas, lo que estaría indicando que los primeros chamanes no fueron tales, fueron chamanas, es decir, no solo el primer dios fue femenino con esas Venus, fue diosa, sino que ellas habrían sido líderes espirituales y religiosas en la prehistoria. Muchas de las manos que se han analizado biométricamente, rupestres, parecen indicar que tienen formas femeninas, por lo que ellas, en el contexto de estas sociedades matriarcales ancestrales, eran artistas y chamanas prehistóricas. La mayoría de las manos en el arte rupestre son alargadas y estrechas con dedos largos y finos, femeninas. Por su longitud y finura, según los expertos, dejan ver la fórmula digital humana, dedo e índice más largo que el anular, que esto es más frecuente en mujeres que en hombres. Así lo confirmaron los estudios del biólogo John Manning de la Universidad de Liverpool en el año 2003. En su trabajo Digits Ratio, A Pointer to Fertility, Manning atribuyó la causa de tales diferencias a factores hormonales y reveló que los hombres cuyos dedos anulares son mucho más largos que sus dedos índices tienden a tener niveles más elevados de testosterona, hormona masculina que desempeña un papel en la fertilidad, que los hombres con dedos índices y anulares de longitud similar. En las mujeres, un dedo índice más largo que el anular se asocia con niveles más elevados de hormonas luteínicas y estrógenos que desempeñan un papel determinante en la producción de óvulos. Hace varias décadas que Rodolfo Casamichela señalaba en El arte rupestre en la Patagonia que estas manos estaban relacionadas con probables ceremonias de iniciación femenina, y la informática actual ha venido a darle la razón. El estudio llevado a cabo por el etnólogo francés Jean-Michel Chassin y el experto en prehistoria Arnaud Nouri para analizar con un programa informático las manos de la cueva indonesia de Gua Masri han puesto de manifiesto que los rituales de los hombres primitivos no se mezclaban con los de las mujeres. Dicen los expertos, las pinturas de manos han tomado una importancia y una autonomía nuevas. La presencia femenina parece mucho más importante de lo que creíamos hasta ahora.
Tales descubrimientos confirman el papel mágico y chamánico que las mujeres desempeñaban en las sociedades primitivas. Ahora puede hablarse con certeza de que la mayor parte de las citadas manos en esta cueva pertenecían a mujeres, mientras que la hipótesis de que fueron ellas las hacedoras del arte rupestre no parece en absoluto descabellada. Os muestro varias noticias de los últimos años que vienen a apoyar esta hipótesis realmente tan importante para reivindicar el papel de la mujer en la espiritualidad. Sea como fuere, cualquiera que sea su significado o su finalidad. Estas imágenes prueban el papel eminente que las manos desempeñaban como símbolos mágicos y totémicos en todas las tradiciones y ritos del ser humano primitivo. Para el investigador de arte rupestre Leo Duval, son un prototipo de pensamiento primitivo, que podríamos explicar con la frase: dejo las huellas de mi mano, luego existo. Parece que el fin del Paleolítico, con el fin de las sociedades nómadas y los primeros asentamientos de la historia, con el inicio de la agricultura y la ganadería, este papel de la deidad femenina quedó relegado a un segundo plano. El culto a la diosa se desdibujó, pero siguió vivo a través de las diosas madre de diferentes culturas de la antigüedad: Hathor, Venus, Cibeles, Ceres o Artemisa son algunas de ellas, pero hagamos especial mención a la figura de la diosa egipcia Isis. Isis es una de las principales diosas de la religión del Antiguo Egipto. Aparece por primera vez durante el Imperio Antiguo, entre el 2686 y el 2181 a.C., como uno de los principales personajes del mito de Osiris, en el que resucita a su esposo asesinado, el divino rey Osiris, y engendra y protege a su heredero a Horus. Se creía que ella ayudaba a los muertos a entrar en la otra vida, como había ayudado a Osiris, y se la consideraba la madre divina del faraón, a quien se le identificaba con el dios Horus. Su ayuda materna fue invocada en encantamientos de curación en el Antiguo Egipto. Su templo principal estaba en la isla de Philae. Es la madre de Horus cuando el mito de Osiris tomó forma durante el Imperio Antiguo. A través de su relación con él, llegó a ser vista como el paradigma de la devoción maternal. En la forma desarrollada del mito, Isis da a luz a Horus después de un prolongado embarazo y un parto difícil en los matorrales de papiros del delta del Nilo. Tanto a Isis como a la diosa Hathor, consorte de Horus, se las representaba en el Antiguo Egipto como madres, con pequeñas estatuas de las diosas amamantando a su hijo. Y son representaciones idénticas a las misteriosas vírgenes negras. Vamos a analizar, por tanto, el misterio de estas vírgenes morenas. A partir del siglo XI, los artistas medievales comenzaron a crear unas imágenes de la Virgen muy misteriosas. Unas imágenes que siguen inquietando a los estudiosos a la fecha porque no se ponen de acuerdo en el verdadero origen sobre su existencia. Se trata de imágenes de la Virgen María de muy pequeño tamaño, sentadas en un trono, cargando al niño Jesús, con un aspecto muy similar, idéntico diría yo, a las representaciones egipcias de Isis, con un aspecto hierático y, lo más sorprendente, con un color de piel completamente negro. A nivel científico se conocen con el nombre de vírgenes negras de la Europa occidental de los siglos XI y XII. Su rostro es más negro que moreno y es lo que les ha convertido en centro de enigmas y misterios que llegan hasta nuestros días. La Virgen de Guadalupe, de Extremadura, la Virgen de Montserrat, la Virgen de Atocha, entre otras muchas, responden a este estilo románico que se asegura está inspirado en unas líneas del Cantar de los Cantares
o Cantar de los Cantares de Salomón, uno de los libros de la Biblia. En el pasaje que nos interesa se citan estas palabras en boca de la Virgen. Dice: «Tengo la tez morena pero hermosa, muchachas de Jerusalén, como las tiendas de Cadaz, como los pabellones de Salomón. No os fijéis en mi tez oscura, he sido tostada por el sol. Los hijos de mi madre se irritaron contra mí, me pusieron a cuidar las viñas, y a mi propia viña no la pude cuidar». Al parecer, este texto, desde el punto de vista oficial, es la razón por la que los artistas medievales oscurecían sus tallas de la Virgen. Pero existe otra corriente de pensamiento que trata de explicar el origen de estas esculturas marianas, relacionándolas con los atributos que tenían antiguas diosas como Isis o las diosas de origen griego Artemisa y Cibeles. Y hay también quien habla de una reminiscencia celta en estas figuras europeas, que difieren de las vírgenes negras latinoamericanas, que surgen del sincretismo religioso que nació de la interacción entre europeos y pueblos originarios y tienen una identificación con la Pachamama, con la madre tierra amerindia. Jacques Huenen, en su obra El enigma de las vírgenes negras, asegura que este tipo de iconografía mariana esconde una simbología ocultista. Huenen contabiliza hasta 13 coincidencias entre todas las tallas de vírgenes negras que ha estudiado. Y esas 13 coincidencias serían que todas están realizadas en la misma época y material, que todas son aristocráticas en la postura y hieráticas en la mirada. El aspecto del niño es más tosco que el de la madre. Priman en sus colores los tonos azules, rojos, blancos y dorados. Se colocan en zonas naturales y todas guardan relación con algún elemento oriental, ya sea en el transporte o en la autoría. Todas reciben peregrinaciones, cuentan con leyendas y milagros y guardan relación con los templarios. Se las asocia con resurrección, con regeneración, y en sus procesiones siempre aparecen elementos extraños en los fieles como andar descalzos o de rodillas. Por su parte, el autor Juan Eslava Galán, en su obra Templarios, Griales, Vírgenes Negras y otros enigmas de la historia, señala que en árabe las palabras negro y sabio tienen la misma raíz. De Kala, negro, en sánscrito, el idioma sagrado de la India, deriva el nombre de la diosa Kali la Negra. Todavía existe otra palabra con idéntico origen gitano, en Caló, que utiliza este pueblo para nombrar a su raza. Y no es coincidencia, puesto que los gitanos proceden de la India y se relacionan de algún modo con los ancestrales cultos a la diosa madre. La Virgen gitana por excelencia es Sara la Negra, la Santa María del Mar en la Camarga francesa, que a su vez tiene vínculo con el misterioso viaje de María Magdalena a Francia, en el que os hablé en este episodio de Noche de Lluvia podcast dedicado a María Magdalena. En España sobreviven hoy unas 70 vírgenes negras, pero antiguamente fueron muchas más. Otro detalle muy interesante que encontramos en las vírgenes negras es que, como en el caso de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, que os expliqué en el capítulo dedicado a Guadalupe, se asocian a San Lucas o tienen la presencia de algún toro o algún buey en su leyenda. Según el historiador Joaquín Montesbardo, autor de Iconografía de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura, serían elementos muy asociados con el esoterismo. La referencia a San Lucas podría estar relacionada con el animal que se le atribuye en la iconografía cristiana a este evangelista, el toro, un símbolo solar, con lo cual se podría extrapolar a cultos solares como los que practicaban los egipcios con los toros sagrados Apis. Por otro lado, también existen misterios relacionados con la forma en la que están pintadas estas imágenes de madera. Estos colores nos hablarían
según estos autores, de distintas fases del proceso alquímico, que es una práctica en la que se busca la transmutación de la materia, logrando transformar plomo u otros elementos en oro puro. La asociación con Tierra Santa y San Lucas alude a cultos solares paganos anteriores al cristianismo. Toda virgen asociada a San Lucas, a animales como toros o vacas o a Tierra Santa, se relaciona con cultos anteriores a diosas de la fertilidad y de la tierra como Isis en Egipto o Cibeles y Artemisa en el entorno grecorromano. En otras palabras, estos elementos que se añaden a la leyenda nos hablan de significados ocultos de la Virgen solo aptos para personas iniciadas en determinadas tradiciones secretas de tipo hermético. Otro detalle ocultista presente en las vírgenes negras, según investigadores como Jesús Callejo, sería lo que el niño porta en sus manos. En ocasiones una esfera, ya sea una fruta o el globo terráqueo. Los expertos en ocultismo señalan que podría estar representando al universo o incluso a la esfericidad de la Tierra, idea que solo se aceptó a nivel científico hasta el siglo XVI, y estos artistas desconocidos, autores intelectuales de las vírgenes negras, ya estaban desde varios siglos antes defendiendo estos saberes científicos condenados en su momento por la Iglesia. En cuanto a la negrura del rostro de estas vírgenes, otros estudiosos consideran que se relaciona con el color negro que simboliza la sabiduría en algunas sectas orientales y que pudo haber influenciado a los cruzados europeos. Pero tampoco podemos olvidar que las imágenes de madera sufren ataques de humedad, hongos e insectos, motivo por el que durante la Edad Media a este tipo de tallas se les aplicaba una capa de betún, entre otras sustancias para que fueran más resistentes. Después se pintaban, pero con el paso de los siglos el color se fue perdiendo, dando paso al barniz oscuro. Y la situación inversa, que muchas vírgenes negras perdieron su color oscuro original porque tras el Concilio de Trento, en el siglo XVI, fueron blanqueadas por razones, pues relacionadas, según ellos, con pureza de sangre. Un aspecto muy interesante y que pocos conocen es que las vírgenes negras también tendrían relación con la figura no solo de la Virgen María, sino de María Magdalena, la que algunos consideran el apóstol número 13, según esas corrientes esotéricas y esa historia de ser compañera de Jesús que os expliqué en profundidad en el episodio de Noche de Lluvia dedicado a su figura. Autores como el investigador Álvaro Bermejo sostienen que hay una vinculación entre los templarios que regresaron a Francia tras sus andanzas por Tierra Santa y la leyenda que asegura que María Magdalena llegó a Francia escoltada por José de Arimatea y las vírgenes negras. Podría ser, sostiene este investigador, que las vírgenes negras representen a María Magdalena y supuestamente a su descendencia. La investigadora María Hernández, autora del libro Marianne de Migdal, la esposa eterna, lleva más de 30 años investigando el tema de las vírgenes negras y se ha dado cuenta de que en los lugares de España y Francia por los que pasaron los templarios hay una profunda devoción hacia María Magdalena. En palabras de esta investigadora, parece que los primeros cristianos asentados en el sur de Francia veneraban imágenes de vírgenes negras que bien podrían encubrir un culto a María Magdalena, pero a los ojos de la Iglesia solo podían vincularse con la Virgen María. En aquella región existía una especial devoción hacia María Magdalena, a la que llamaban Reina de las Aguas, al haber cruzado el gran mar antes de llegar a las costas francesas a causa de la persecución de la que fue objeto por parte del clero de Jerusalén. Este apelativo de Reina de las Aguas establece
cierta semejanza con Isis, diosa de las aguas primordiales y madre de los dioses egipcios. Los caballeros templarios, durante su estancia en Oriente, conocieron, sin duda, algún lugar de culto a la diosa Isis que aún permanecía presente en el siglo XII en Egipto. Sabemos que entablaron amistad con grupos y sectas de tradición gnóstica y hermética. Conocieron a monjes coptos, a místicos sufíes, y es muy posible que tuvieran ocasión de descubrir documentos, escritos o evangelios como los de Nag Hammadi, que han llegado a nosotros en el siglo XX, en los que constara que existió ese vínculo entre Jesús y María Magdalena. Para los templarios, la figura de María Magdalena representa el arquetipo de la diosa primigenia, cuyo culto podía recuperarse otorgándole al principio femenino universal el lugar que le correspondía y que fue anulado por la religión patriarcal. Como decíamos más arriba, una de las claves para entender el origen de las vírgenes negras es su vinculación con la naturaleza y más en concreto con la energía telúrica. Los santuarios de las vírgenes negras siempre aparecen en lugares en mitad de la naturaleza, donde hay corrientes de aguas subterráneas, ríos, fuentes, cascadas, árboles y minerales, elementos que unidos dan pie a esas energías sutiles donde nuestros antepasados más remotos sentían la presencia de la diosa madre, lugares en los que más tarde predominaron las apariciones marianas y más en concreto las vírgenes negras, como si el culto nunca se hubiese modificado desde la noche de los tiempos, como si solo hubiese cambiado de nombre para evitar las persecuciones de la Iglesia y seguir vivo. Tan importante es el lugar que todas las leyendas de vírgenes negras incluyen la característica de que si la imagen es trasladada del lugar en el que ha sido encontrada, si por ejemplo se lleva a la iglesia más cercana, se dice que por la noche vuela sola hasta su lugar de origen y finalmente allí tienen que construir la ermita, aunque sea un lugar apartado y de difícil acceso, porque se trata del lugar donde fluye esa energía tan especial de la naturaleza asociada a la fertilidad, a la vida, a la fecunda madre tierra. Hay otro detalle sumamente fascinante, que en los primeros años del cristianismo el culto a la Virgen era muy secundario, pero a partir del siglo XI la Iglesia lo impulsa. Más en concreto fue San Bernardo de Claraval, enigmático personaje protector de los templarios e ideólogo de ir a Tierra Santa de las cruzadas, que fue quien impulsó ese culto a la Madre de Jesús, sustituyendo los santuarios naturales a la diosa madre por ermitas católicas vinculadas a la Virgen. Curiosamente, en esos santuarios estaban los llamados veneradores de piedras, porque rendían culto a la Madre Tierra representada en forma de piedra de color negro. Estas tradiciones todavía sobreviven en lugares de España como el País Vasco, donde está el culto a la diosa Mari, habiendo mujeres que dejan piedras a la entrada de las cuevas donde supuestamente habita Mari para recibir su favor y ser bendecidas con la dicha de convertirse en madres. Y un dato impresionante es que al interior de algunas vírgenes negras se han encontrado piedras, como si en su interior se estuviera ocultando el secreto de su verdadero origen ancestral, o como vimos en el episodio dedicado a Guadalupe, esas piedras que supuestamente aparecieron junto a la Virgen de Guadalupe de Extremadura y que a la fecha se conservan a la entrada del monasterio. A nivel histórico se usa la palabra betilo para hablar de las piedras consideradas como sagradas. Por ejemplo, los antiguos romanos creían que la diosa Cibeles había nacido de una piedra negra. En el caso de los hindúes, por ejemplo, se sabe que adoraban amonitas fosilizadas de millones de años, de las cuales aseguran sus textos sagrados
como la obra conocida como Hari Bhakti Vilasa, que quien toque estas piedras se libera de los pecados cometidos en millones de nacimientos. Y no nos olvidemos, por supuesto, de la piedra negra de la Kaaba que adoran en la ciudad de la Meca los musulmanes, considerándose como una piedra de origen meteorítico que los seguidores del Islam creen que es donde reside Dios, que es la casa de Dios, tal y como la denominan. En cuanto a la persecución eclesiástica de los veneradores de piedras, se conserva, por ejemplo, una carta del siglo VI de San Martín de Braga, donde dice: «Porque encender velas junto a las piedras y a los árboles y a las fuentes, en las encrucijadas, ¿qué otra cosa es sino culto al diablo?». Y por otro lado, en el llamado Concilio de Toledo, celebrado en el siglo VII, las autoridades religiosas de la época condenaron públicamente a los veneradores de piedras. En los textos relativos al concilio se puede leer lo siguiente: «Ellos, engañados por diversas persuasiones, se convierten en adoradores de los ídolos, veneradores de las piedras, encendedores de hachas, y dan además culto a las fuentes o árboles». Regresemos ahora a esa vinculación con la orden templaria. Asegura la leyenda que cuando llegaron a Tierra Santa a proteger supuestamente los santos lugares, los templarios no solo habrían permanecido en Jerusalén, en las ruinas del Templo de Salomón, sino que también habrían cruzado hasta Egipto, donde habrían llegado hasta la isla de Philae, en la que se rendía culto a Isis, la madre de Horus, una diosa que se representa con una imagen idéntica a las vírgenes negras, entronizada y cargando o dando el pecho a su hijo Horus. Ellos habrían reconocido en esta diosa a la Virgen María y habrían asimilado su conocimiento y sobre todo la idea universal de la madre. Ellos habrían regresado a Francia cargando con la imagen de Isis, reconvertida en la Virgen María, fundando enclaves marianos tan importantes como Notre Dame, Nuestra Señora, donde ocultaron este secreto vinculado a la diosa egipcia. Por eso el nombre que le dieron a esa iglesia es universal, Nuestra Señora, sin decir Nuestra Señora María o Nuestra Señora Isis, simplemente Nuestra Señora, Notre Dame, la diosa madre universal. Vamos a centrarnos ahora en una de las vírgenes negras más famosas. Os hablé de la Virgen de Guadalupe de España en el capítulo dedicado a Guadalupe y hoy os voy a hablar de otra de las vírgenes negras más importantes, la Virgen de Montserrat, conocida popularmente en Cataluña, en España, de donde es su patrona, como la Moreneta. Su origen está en el año 880, en el siglo IX. Según cuenta Fray Pedro de Burgos en una crónica que escribe en 1550, 7 pastores de la zona de Monistrol, en Cataluña, que vigilaban su rebaño cerca de la montaña de Montserrat, vieron descender a lo largo de 7 sábados seguidos varias luces extrañas que parecían querer llamar la atención sobre una cueva de esta montaña. El prodigio se repitió, acompañado siempre de una especie de música melodiosa que parecía emanar de esa cueva. El obispo de Manresa, en el llamado Último Sábado de Prodigios, envió una comitiva de 7 hombres a esa cueva para acabar con el misterio. Esas personas escalaron hasta la referida cavidad, donde hoy día se encuentra la Santa Cova, y halló en su interior una imagen de la Virgen y el Niño. Fueron luces desconocidas las que bajaron desde el cielo para señalar el lugar en el que se ocultaba una talla de la Virgen María que había permanecido oculta durante siglos. Era una talla perdida, al parecer, desde los tiempos de la conquista musulmana. Según reza la tradición, aquella imagen apareció envuelta en luz y resplandor, desprendiendo un olor, un aroma agradable,
un perfume que ya habían percibido mientras subían la montaña. Entre estos fenómenos maravillosos también cuentan que cuando intentaron trasladar la imagen del lugar, la Virgen se volvía cada vez más pesada, de tal modo que resultaba imposible proseguir la marcha con ella. Aumentó de peso en varias toneladas cuando se quiso trasladarla del lugar. Como os decía antes, debemos tener en cuenta que las apariciones marianas tienen un vínculo importantísimo con el lugar en el que aparecen. De hecho, el motivo por el que aparecen, si nos atenemos a las palabras que pronuncian las entidades que se presentan, es que se construya un lugar de culto en ese espacio en concreto. Hay investigadores que consideramos que la aparición pide un lugar de culto y no quiere ser trasladada a otro sitio, porque si aparece en lugares especiales favorecidos a nivel telúrico, donde las personas que rezan en estos espacios naturales producen una energía especial que es la que busca precisamente la aparición mariana. ¿Por qué? No lo sabemos. Es uno de los grandes misterios de este fenómeno. La Virgen de Montserrat tiene un color oscuro y la leyenda asegura que fue creada en el siglo I por San Lucas. La tradición monserratina indica que esta talla fue ocultada por el obispo Pedro de Barcelona y el capitán godo Eurigonio con la intención de preservar una imagen sobre la que pendía una leyenda pues de rigor histórico. Supuestamente que la pieza fue realizada por San Lucas en Tierra Santa y trasladada hasta Cataluña por algunos de los primeros cristianos que cruzaron el Mediterráneo. Fue durante su largo viaje donde adquirió este color moreno gracias, según la tradición, al sol del Mediterráneo. Pero no nos engañemos, la imagen que actualmente se venera debió de producirse, según los expertos, en los siglos XII y XIII. Fue en abril del año 2001 cuando se hizo un estudio por parte del Servicio de Restauración de Bienes de la Dirección General de Patrimonio de Cultura de la Generalitat Catalana, que sometió la imagen de la Virgen de Montserrat a un examen, a un estudio científico encargado por la propia abadía, por el propio monasterio de Montserrat. Los restauradores dijeron entonces que la imagen es de madera de álamo y que la cara y las manos de la talla románica de Montserrat eran originalmente blancas y fueron oscurecidas a partir del siglo XVI a causa del plomo que contenía la pintura blanca de su cara. Esto acabó provocando que se pintara la imagen pues de color castaño oscuro y que siglos más tarde se optara por el color negro. El relato de cómo fue hallada la Virgen de Montserrat, gracias a unas luces y a un sonido especial, se relaciona con otras apariciones como la de Fátima en Portugal, haciendo que muchos expertos interpreten estos hechos en clave ufológica más que religiosa, cuestión que analizaremos en profundidad en un próximo episodio. Sea como fuere, parece que en Montserrat se mueve esa energía especial que provoca que personas con una sensibilidad puedan tener experiencias con otras realidades. Es el caso, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola. En 1522, San Ignacio de Loyola llega hasta estas montañas de Montserrat, que según la leyenda fueron construidas por ángeles, y su vida cambia por completo. Él era militar y acababa de regresar de una campaña contra los franceses y escogió la ermita de San Dimas en el corazón de esta montaña para encerrarse en ella durante 3 días y rezar en espera de una respuesta divina que le ayudara a encauzar su vida. Al término de su aislamiento, San Ignacio se instala en una celda del convento de los dominicos en Manresa y desde entonces una cueva a las afueras del monasterio que tuvimos la oportunidad de visitar Johanan y yo y todos los johaneros que viajamos con Volívolo, pues pudimos verla este verano. En esa cueva se dedicó San Ignacio de Loyola a la vida contemplativa, no muy lejos de Montserrat.
convirtiendo aquellas piedras en testigo mudo de sus arrebatos místicos, los ayunos severos a los que se sometía, la precariedad de su vestuario, la precariedad de la higiene, le predisponían para ver toda suerte de prodigios, desde una serpiente de muchos ojos que él describe y que se le aparecerá a lo largo de más de 15 años y que terminó identificando con el demonio, hasta visiones extrañas de luces que bañaban de luz el suelo con sus rayos cegadores. Me llama la atención esa serpiente que describe San Ignacio como algo que resplandecía a plena luz del día en el aire y que se mostraba rodeado de una serie de luces que sin ser ojos lo parecían, porque desde luego pues alude a una serpiente voladora, a un dios, al término serpiente emplumada tan presente en los pueblos originarios mesoamericanos. A día de hoy todavía siguen produciéndose en Montserrat avistamientos de luces extrañas e incluso hay grupos que se reúnen una vez al mes para observar allí estos eventos de tipo ufológico. Exploraremos esta cuestión ufológica de Montserrat en nuevos capítulos. Mientras tanto, vamos a continuar con el misterio de las vírgenes negras. Como hemos analizado hasta ahora, parecen hundir sus raíces en el culto a las diosas madre de la antigüedad, a diosas como Isis, que eran madres que tenían piel oscura, y al igual que las diosas madre de los pueblos originarios de América. Podemos analizar casos como el de Coatlicue, que en náhuatl significa falda de serpientes y que en la mitología mexica es una diosa de la fertilidad y la dualidad. Su atuendo representa la vida y la muerte, es guía del renacimiento, la regeneración y la madre de Huitzilopochtli. Esta diosa también recibía los nombres de Tonantzin, nuestra madre venerada, y Teteo Inán, madre de los dioses. Era venerada Coatlicue como la madre de los dioses y estaba representada como una mujer que usaba una falda de serpientes. Tiene los pechos caídos, que simbolizan la fertilidad, un collar de manos y corazones humanos, que representan la vida. Su esposo era Mixcoatl. Coatlicue era madre de los Zenón Huiznahuac, 400 surianos, dioses de las estrellas del sur, así como de otras diosas como Coyolxauhqui, que regía a sus hermanos. Vivía en el cerro de Coatepec, donde hacía penitencia. Muy importante, poned atención, tenía a su cargo barrer. Una vez mientras barría, cayó del cielo un hermoso plumaje que ella recogió y colocó en su seno. Cuando terminó de barrer, buscó la pluma que había guardado, pero no la encontró. En esos momentos quedó embarazada de Huitzilopochtli. Este embarazo misterioso ofendió a sus otros 400 hijos que, instigados por su hermana Coyolxauhqui, decidieron matar a su madre. Es Coatlicue, la diosa madre que por un lado es la fértil tierra y por otro lado también es la muerte que consume a todo ser vivo. Esta función de Coatlicue de barrer ha llegado hasta nuestros días a través de las peticiones que las mujeres que quieren ser madres realizan a la fecha en diversas iglesias católicas de la República Mexicana, demostrando que el culto a la diosa madre de los pueblos originarios sigue vivo dentro de la espiritualidad mariana y católica. He encontrado pruebas de ello en lugares como Santa Ana de los Hornos, en Coahuila. Hace unos años, gracias a la amabilidad de Ros Cantú y Sergio Arroyo, visité Santa Ana de los Hornos, la iglesia más antigua de la comarca lagunera en el estado de Coahuila, en México. Hasta esta capilla llegan muchas mujeres que desean quedar embarazadas, pero que tienen dificultades en busca del milagro. Cuenta la tradición que para concebir un hijo tienes que barrer
la imagen de Santa Ana y acariciarte el vientre con el polvo que haya quedado en la escoba. Después debes prender una veladora, rezar un rosario, dejar limosna y la escoba que has utilizado debe permanecer un mes junto a Santa Ana. Nos dijeron en la capilla por aquel entonces que en los meses anteriores 30 mujeres habían acudido a este templo lagunero para realizar dicho ritual, el mismo ritual que llevaba a cabo la diosa madre mexica Coatlicue, el de barrer. Y si seguimos hablando de diosas madre de los pueblos originarios, no podemos dejar de mencionar a Tonantzin. Tonantzin del náhuatl, nuestra venerable madre. En la cultura y mitología mexica es el término con el que se designaba a diferentes deidades femeninas, principalmente Coatlicue. En ocasiones se identifica a Tonantzin como madre de Quetzalcóatl y otras como su esposa y parte de su dualidad. Estamos hablando de una diosa recolectora de almas que se consideraba también como protectora de las mujeres fallecidas al dar a luz. En su forma de Totzit era diosa de la salud, señora de la maternidad y de las hierbas medicinales, diosa del nacer y del fallecer, señora de los médicos, de los sangradores, de las parteras, de la Vía Láctea, señora de las estrellas. Como os contaba en el episodio de Noche de Lluvia dedicado a la Virgen de Guadalupe, desde épocas prehispánicas existía un templo de adoración a Tonantzin en el Tepeyac, ubicado en la actual delegación Gustavo Madero de la Ciudad de México, templo que habría sido destruido durante el periodo de la conquista y sin embargo los frailes franciscanos habrían mantenido una pequeña capilla en este lugar. Existe debate entre los historiadores acerca de si los españoles decidieron utilizar el culto a Tonantzin como base para desarrollar el culto a la Virgen de Guadalupe o si los indígenas camuflaron su culto a Tonantzin usando el nombre Tonantzin Guadalupe y considerándola la misma deidad. Sin embargo, el culto a Tonantzin Guadalupe lo siguen practicando muchas personas en México hoy día como practicantes de religiones mesoamericanas. En el caso de la mitología maya, tenemos que destacar que en Isla Mujeres, en el Caribe, en Quintana Roo, existe un templo dedicado a Itzel, la diosa de la luna, la cual cuenta la leyenda maya que ésta le dio brillo a la luna y a las estrellas gracias a su sacrificio de amor, que fue recompensado por su amado Itzamna, dios del sol. La diosa Itzel también era considerada diosa del parto y la fertilidad, así como de la medicina, las artes y la fertilidad de la tierra. Se dice que año tras año Itzel renace y permite que las doncellas, las estrellas, se enamoren y del fruto de ese amor dan a luz a un hijo. Es por eso que Itzel es considerada también la diosa del parto y de la fertilidad. La leyenda del nombre de Isla Mujeres narra que a la llegada de los españoles, estos encontraron diversas figuras representativas de Itzel en este lugar. En la parte sur de Isla Mujeres, en un acantilado, cuando alguna mujer daba a luz, las chamanas acudían a la casa de la parturienta y depositaban una estatuilla de la diosa debajo de la cama de la persona, de la mujer que acababa de parir. Y si nos trasladamos a los Andes, encontraremos el culto a la Pachamama. Es el nombre que dan los pueblos andinos a una deidad que adoran y que representa a la tierra. Dentro de la mitología incaica, es una diosa tipo madre tierra, de la fertilidad, que preside la siembra, la cosecha, que encarna las montañas, que provoca terremotos. Tiene un gran poder para mantener la vida en la tierra. Es la madre naturaleza. Sus santuarios son rocas sagradas, troncos de árboles, y los artistas la ven como una mujer adulta
que lleva cosechas de papas y hojas de coca. Los 4 principios cosmológicos quechuas, agua, tierra, sol y luna, reclaman a la Pachamama como su madre, como su origen principal. Así los sacerdotes, los chamanes incaicos realizan ofrendas para ella. Es la madre de Inti, el dios del sol, y Mama Quilla, la diosa de la luna, que es la esposa y hermana de Inti. Después de la llegada de los españoles, los conquistadores forzaron a los nativos a adoptar el catolicismo y debido al sincretismo religioso, la figura de la Virgen María se asoció a la de la Pachamama. Para muchos de los indígenas, lo mismo que sucedió y sucede hoy día con Guadalupe en Mesoamérica. Como se observa, el misterio de las vírgenes negras pone de manifiesto que existe una notable vinculación entre la Virgen María y estas otras deidades más antiguas, y todas representan lo mismo: la divinidad de la mujer como madre, la sacralidad de la fértil tierra. Con todo, aunque el misterio de las vírgenes negras nos ha llegado hasta la actualidad, hay elementos de esta vinculación de la Virgen María con la diosa madre que han tratado de desaparecer desde los sectores más patriarcales y conservadores de la Iglesia. Es el caso de las vírgenes de la leche, un tema que me fascina. Virgen de la leche o de la buena leche, también conocida como Virgen nutricia o nodriza, Virgen del reposo, del buen reposo, Virgen de Belén o de la gruta de Belén. Es una advocación y una iconografía de la Virgen María en la que se le representa en el acto de amamantar al niño Jesús. Esta representación ha tenido diversos desarrollos en el arte sacro, como lo es pintura, escultura y en particular en la iconografía de la Iglesia Ortodoxa. Se considera que esta advocación puede ser un sincretismo de las diosas madre, en particular de Isis amamantando a Horus, y probablemente las primeras imágenes de Virgen amamantando al niño Jesús se dieran precisamente en el arte copto egipcio. Como os contaba en el episodio de Noche de Lluvia dedicado al nacimiento de Jesús, la Gruta de la Leche es un lugar de Belén, muy cercano a la Basílica de la Natividad, donde la tradición dice que la Virgen amamantó al niño y una gota de su leche se derramó sobre una roca que cambió su color, haciéndose blanca. Debido a esto, piedras de la gruta formadas de carbonato de calcio pues están consideradas como reliquias, porque se asegura que al diluir ese polvito en agua toma el aspecto de leche, y pues a la fecha muchas mujeres van allá a pedirle a la Virgen que les ayude a ser madres y que mejore la calidad de su leche materna. El tema específico de la lactancia del niño Jesús no es mencionado en las Sagradas Escrituras. Solo encontramos una referencia en el Evangelio de San Lucas que dice: «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron». Y aunque las primeras representaciones de la Virgen de la Leche aparecen durante la Edad Media, es evidente ese paralelismo con las diosas madre de las antiguas religiones en el Mediterráneo, tanto en las más tempranas como los sumerios o Mesopotamia, donde existe la figura de las diosas generatrices, identificadas con Namnu o Ishtar, respectivamente, como las grandes civilizaciones que dominaron el Mediterráneo, o la diosa Cibeles, o, como hemos visto en este episodio, Isis en Egipto. Desde el punto de vista iconográfico, la composición de estas vírgenes que dan el pecho es heredera del antiguo arte egipcio, de las representaciones de Isis amamantando y dando vida a Horus, padre del pueblo egipcio. Esta representación habría sido transmitida al cristianismo a través de los coptos de Egipto. Con todo, no se puede discutir la influencia que los coptos han tenido en la difusión
de esta imagen de la Virgen que da el pecho. No se puede obviar que el culto a la diosa Isis ya se había extendido por el Imperio Romano. Isis se ha asociado a la diosa Ceres romana o a la Deméter griega. De hecho, encontramos una de las primeras representaciones de María amamantando a Jesús en la propia Roma, en las catacumbas de Priscila, que están datadas en el siglo II y por lo tanto englobadas en el arte paleocristiano. Otro tema inquietante sobre las vírgenes de la leche es el llamado Lactatio Bernardi, según el cual la Virgen se le apareció en sueños a un monje y al darle su leche le otorgó un don milagroso. La anécdota se recoge por primera vez en la obra Exempla del Thi Nous Dit, una obra anónima de un fraile mendicante del siglo XIV, y se dice que cuando el obispo de Chalon visitó Citox, Bernardo, entonces un joven monje, fue encargado por el abad de predicar. Temiendo defraudarles, se puso a rezar ante una imagen de la Virgen hasta quedarse dormido. En sueños se le habría aparecido la Virgen, que le otorgó el don de la elocuencia al ponerle en la boca leche de su propio pecho. También aparece en el Cancionero de Úbeda, que es una obra de finales del siglo XVI, y un milagro similar es reflejado en la obra Las Cántigas de Santa María, donde aparece la resurrección de un monje del Císter tras recibir en la boca leche de la propia Virgen. Sea como fuere, esta parte tan sagrada de la divinidad femenina, la lactancia, fue representada en el cristianismo a través de las vírgenes de la leche, unas vírgenes que eran muy numerosas en el pasado, pero de las que han desaparecido casi todos los ejemplos, ya que en determinados momentos de la historia de la Iglesia se persiguió estas imágenes por considerarlas poco decorosas al mostrar parte del pecho de la Virgen. Yo he tenido la inmensa bendición de amamantar a mi hija bajo la mirada de la Virgen de la Leche más antigua de mi región, de Extremadura en España, que se encuentra en una de las puertas de la ermita del Salor, a donde se dirigían antiguamente las mujeres de la comarca cacereña para que bendijera sus pechos con abundante leche. A través de las diosas madre de la antigüedad y de la Virgen María se ha perpetuado el culto a la mujer y a su fertilidad, y también, como vemos, el culto a la lactancia, al poder de dar vida y mantener la vida con nuestros pechos. Y esto se ha dado tanto en contextos religiosos como en otros más populares, y hay casos fascinantes como el de la difunta Correa. Se asegura en la Argentina que la difunta Correa vivió en el siglo XIX y se llamaba Deolinda Correa de Bustos. La tradición asegura que hacia el año 1840 su esposo Clemente Bustos fue reclutado forzosamente para ir a la guerra. Ellos vivían en el departamento de Angaco, en la provincia de San Juan, pero cuando su esposo fue reclutado, Deolinda, acosada por los comisarios locales, decidió buscar a su esposo, ir tras él, y acompañada de su bebé, al que todavía amamantaba. Deolinda siguió las huellas de los soldados a través de los desiertos de la provincia de San Juan en Argentina, pero pronto se quedó sin agua y sin provisiones. Derrotada por el cansancio y la sed, se sentó y abrazó a su hijo, ofreciéndole el alimento de sus pechos y protegiéndole del sol con sus brazos. Se cobijó bajo la sombra de un algarrobo y allí murió mientras amamantaba a su hijo. Al día siguiente, unas personas encontraron el cuerpo sin vida de Deolinda y a su hijo enganchado a sus pechos. El niño estaba vivo porque la leche todavía fluía en el cuerpo de Deolinda. La enterraron en el paraje conocido hoy como Vallecito y se llevaron al niño. Al conocerse la historia,
muchas personas de la zona comenzaron a peregrinar a su tumba y construyeron con el tiempo un oratorio que se convirtió en un santuario. A la fecha son cientos de personas las que llegan a visitar a esta santa popular y a dejarle un vaso de agua. Me emociono de verdad porque, pues, como madre que ha amamantado, una tiene los sentimientos a flor de piel con este tipo de historias que no son meras leyendas, que siguen sucediendo hoy día. En septiembre de 2021, medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la historia de Marieli Chacón, una venezolana que naufragó junto a sus hijos de 2 y 6 años durante un malogrado paseo en lancha y que consiguió salvar a sus pequeños alimentándolos con su leche materna. Para evitar que sus hijos María Beatriz y José David se deshidrataran, y firme en su propósito de salvarles la vida, esta abnegada madre de 41 años llegó a beber de su propia orina y después de 4 días a la deriva, los pequeños fueron encontrados vivos por la leche materna, aferrados al cuerpo sin vida de su madre. Y ya que hemos visto el papel importantísimo que desde la antigüedad juega la maternidad femenina, la lactancia, veamos también otro aspecto sagrado de la mujer que han tratado y tratan de silenciar y ocultar: la menstruación. En la mitología griega, Selene era la diosa y personificación de la luna. Representaba el poder femenino, es la diosa madre, reina del cielo en algunas mitologías. Desde los orígenes de la humanidad han existido inquietudes por el culto y el estudio de la luna. Existen indicios que confirman la existencia de pueblos de Polinesia, tribus del Amazonas, tribus africanas que han tenido a la luna por un ser vivo que compartía con ellos sus alegrías y tristezas. Los papúes la llamaban Bimbayo. En el antiguo Oriente Próximo y Medio cobró gran importancia el culto a la luna y sabemos que en la ciudad de Uruk adoraban a la luna Inanna. En Fenicia, la diosa Astarte, de claro origen sumerio, pues se relacionaba con la luna, y la mitología grecorromana contaba entre sus filas a Selene, también llamada Luna, la cual con el tiempo pues perdió la relevancia ante otra diosa de similares poderes llamada Artemisa en Grecia y Diana en Roma. También los miuscas precolombinos adoraban a la luna, la llamaban Chía. Hoy este nombre lo lleva una ciudad cercana a Bogotá. Los incas también adoraban a la luna, a la que llamaban Colla Raimi o Quilla, teniéndola como la principal divinidad femenina y bueno, pues como la luna. En Tiahuanaco, de hecho, encontramos la puerta de la luna. 4 estaciones tiene el año, 4 elementos hay en la tierra, 4 fases tiene la luna y 4 son las fases del ciclo menstrual de una mujer. Entonces, las mujeres poseemos una naturaleza cíclica que nos llena de magia y poder, y sí, estamos hablando del ciclo menstrual. La palabra menstruación tiene 2 importantes raíces griegas y latinas, que son mensis, mes, y mene, luna, debido a que desde la antigüedad se relaciona esa naturaleza cíclica de la mujer con la naturaleza cíclica de la luna, encontrando similitudes con la duración del ciclo lunar y el ciclo menstrual, 28 días, y también similitud entre las 4 fases que atraviesa cada uno de estos ciclos. Además de la coincidencia con los ciclos lunares y menstruales, también se ha asociado a la luna con la mujer debido a la conexión de la luna con el agua, con las mareas, que representan las emociones, el subconsciente, una sensibilidad especial que se atribuye más a mujeres que a hombres.
La Luna tarda aproximadamente 28 días en dar una vuelta completa a la Tierra, por lo que está estrechamente ligada con esos ciclos femeninos y con la maternidad. Aunque se empeñen en ocultarlo, las pruebas están ahí, al alcance de cualquiera que tenga la valentía de buscar la verdad. La religiosidad humana nació con nombre femenino e incluso sabemos que en las raíces judeocristianas Dios tenía una consorte, su dualidad, la Hagia Sofía. Santa Sofía o Hagia Sofía, del griego Santa Sabiduría, es una antigua basílica cristiana, posteriormente convertida en iglesia ortodoxa, más tarde en mezquita, luego en museo y desde el 2020 nuevamente en una mezquita de la ciudad de Estambul, en Turquía. La iglesia estaba dedicada a la divina sabiduría, una imagen que surge del libro de la sabiduría de Salomón, del Antiguo Testamento, y que hace referencia a la personificación de la sabiduría de Dios o segunda persona de la Santísima Trinidad. Su fiesta se celebraba el 25 de diciembre, el aniversario de la encarnación del Verbo o el Logos en Cristo. El edificio actual de Santa Sofía fue reconstruido entre 1532 y 1537 para ser usado como iglesia por orden del emperador Justiniano, siendo la tercera iglesia de la Santa Sabiduría edificada en el mismo emplazamiento. El diseño es obra del arquitecto y físico jonio Isidoro de Mileto y del matemático Antemio de Tralles. La actual estructura es la tercera Santa Sofía levantada en ese sitio. Como os decía, las dos anteriores fueron destruidas por incendios. El año que comenzó a ser reconstruida por orden del emperador Justiniano I, la leyenda popular cuenta que un ángel le decía a Justiniano las dudas técnicas que le planteaba la construcción. La tradición revela que el emperador pudiera llegar a dormir dentro del templo porque hablaba con un ángel sobre las obras y que él llegó a decir: Salomón, te he vencido, tras construir Santa Sofía. La sabiduría es un atributo de Dios. La tradición cristiana la ha expresado con diferentes formas, significando la energía divina que mantiene el orden en la creación, también como un don del Espíritu, como amor y belleza. La iconografía oriental meditó hasta dar forma y color a la divina sabiduría y la representaron como un ángel con alas de fuego que lleva atributos reales y se sienta en un trono. Sofía es la diosa griega de la sabiduría y un término fundamental dentro de la filosofía helenística y también dentro del platonismo, el gnosticismo cristiano, esotérico, el cristianismo místico. La sofiología es un concepto filosófico relacionado con la sabiduría, como también un concepto teológico relacionado con Dios. Pero el cristianismo hizo un cambio. El Nuevo Testamento, originalmente escrito en griego, adoptó el pensamiento griego al fusionar el logos, la palabra divina, con Sofía, la sabiduría divina, y atribuyó ambos conceptos a Dios Padre, Hijo y sobre todo al Espíritu Santo. De este modo, Sofía desapareció de la Santísima Trinidad y hubo una consolidación del tema patriarcal a nivel espiritual. Ya no era Santa Sofía o Divina Sabiduría, sino Espíritu Santo. Durante los siguientes siglos, hasta nuestro tiempo, hicieron que esa Sofía o sabiduría divina, co-creadora, compañera y sabia consejera de Dios, permaneciera en la oscuridad y como consecuencia solo se manifestó a nivel subconsciente a través de visiones de místicos, de mujeres que no tenían voz y que sin embargo la alzaron, como Santa Teresa o Hildegarda de Bingen.
En el Antiguo Testamento y en varios textos apócrifos como el Pistis Sophia, la sabiduría se personifica como una mujer. Algunos entienden esta personificación de la sabiduría nada más que como un recurso literario, pero otros están convencidos de que la sabiduría se personifica intencionalmente como una parte de la divinidad, como una diosa diferente a Dios. Más recientemente, algunos estudiosos han entendido a Sofía como la cuarta persona de una misma deidad. Creen que Sofía es la esencia de la Trinidad, el pegamento que uniría a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Sofía ha ido ganando popularidad en los círculos cristianos durante los últimos años. Para un número creciente de creyentes, Sofía es el símbolo femenino de la divinidad que se necesita desesperadamente para equilibrar el énfasis patriarcal de la Iglesia. Y de hecho aparece mucho en la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios 8 aparece la Sagrada Sabiduría. Ahí podemos leer: ¿acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma su puesto en las alturas, a la vera del camino y en las encrucijadas, junto a las puertas que dan a la ciudad. A la entrada misma grita con fuerza: a ustedes los hombres los estoy llamando. Dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes, los inexpertos, adquieran prudencia. Ustedes, los necios, obtengan discernimiento. Escúchenme, que diré cosas importantes. Mis labios hablarán lo correcto. Mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la maldad. Las palabras de mi boca son todas justas. No hay en ellas maldad ni perversidad. Son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios. Opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le compara. En Proverbios 7 también aparece la diosa sabiduría. Ahí podemos leer: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. En la carta de San Pablo a los Corintios también aparece la sabiduría. En este texto bíblico podemos leer: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros
predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y más adelante continúa diciendo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios han preparado para los que le aman. Como veis, la divina sabiduría, la diosa sabiduría, está presente hasta en la Biblia. Bien, amigos, para mí este ha sido y será uno de los episodios más especiales que existen de Noche de Lluvia. Nace con el firme propósito desde el fondo de mi corazón de restaurar el legado de la diosa madre, hoy. No me importa que la llaméis Virgen María, Isis, Pachamama o Tonantzin. Si habéis abierto los oídos de la mente y el corazón durante este episodio, os habréis percatado de que ella es universal, nos une a todos sin importar el nombre. Es necesario que reivindiquemos el poder de la diosa hoy, a la luz de noticias que pasan desapercibidas en la prensa, pero que yo archivo porque las tengo muy en cuenta. Titulares como los siguientes: estigmas sin fronteras, así viven las mujeres su menstruación. En otros países, las mujeres son expulsadas de sus casas durante la menstruación en países como Nepal. Un arzobispo ortodoxo de Rumanía pide que las mujeres que tengan la menstruación no beban agua bendita. Mi abuela me dijo que ir a la iglesia con la menstruación es pecado. El tabú de la menstruación en zonas rurales de El Salvador. Prisiones sin rejas para las mujeres acusadas de brujería en Ghana. Unas 500 mujeres están encerradas de por vida en 6 campos del norte de Ghana tras ser acusadas de ser brujas. Más de la mitad de madres que han amamantado en público han recibido comentarios o miradas desaprobadoras, según encuestas. Censurado y escondido. ¿Por qué el pezón femenino sigue siendo un tabú y el de los hombres no? Los talibanes prohíben el sonido de la voz de las mujeres en los espacios públicos en Afganistán. Esto no es ciencia ficción. Esto es el mundo en el que nosotros vivimos y que está en nuestro poder cambiar a través del conocimiento y la educación que nos aportan informaciones como las que hemos analizado hoy. Desde tiempos universales, tanto en América como en Europa, como en Egipto, en todos los continentes, las personas han caminado, han peregrinado para encontrarse con la diosa, desde hace miles de años hasta la actualidad.
y yo soy una de esas peregrinas que lo han hecho varias veces y que al hacerlo, al llegar hasta ella, hasta la Guadalupe extremeña, hasta la Guadalupe mexicana, me he sentido como parte de un hilo invisible que conecta desde hace millones de años hasta nuestros días a todas esas mujeres que son madres y que caminan y caminan para encontrarse con una imagen que representa a la diosa universal, a la Madre Tierra que nos sostiene a todos sin importar el nombre que le hayan colocado los seres humanos de cada tiempo y de cada época. Aunque intento hablaros del misterio con mucha documentación sobre la mesa, entenderéis que en el caso de las vírgenes negras, donde prácticamente toda la documentación escrita se ha perdido por razones más que obvias, por miedo a organismos como la Inquisición, en este caso podemos encontrar la verdad entre líneas, con los ojos del corazón y no tanto con los de la mente, con el convencimiento de que estas imágenes son algo más que un trozo de madera tallada, son el hilo invisible, como decía, que nos une a nosotros con los primeros seres humanos espirituales del mundo, los adoradores de las Venus prehistóricas. Muchísimas gracias de corazón a todos por haberme acompañado en este episodio de Noche de Lluvia. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he aprendido en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.